Primero vamos a hablar en compañía de mi grupo acerca de los tipos de cromosomas. Bueno, a mí me tocó hablar acerca del atrocéntrico. Este tipo de cromosoma, la estructura atrocéntrica es relevante con el contexto de la genética y la biología celular, ya que la ubicación del centrómero puede afectar en la forma que se segregan los cromosomas durante la división celular y puede tener implicaciones en la variabilidad genética y en ciertos trastornos genéticos. Atrocéntrico viene del término atro, que significa extremo o punta. Los cromosomas atrocéntricos son un tipo de cromosoma en el cual el centrómero está ubicado cerca de uno de los extremos, dando la apariencia de tener un brazo corto y un brazo largo. El cromosoma atrocéntrico más conocido en los humanos es el cromosoma 21. Los seres humanos tienen dos copias de este cromosoma, excepto en el caso de los que tienen síndrome de Down, donde hay una copia adicional del cromosoma 21. Además del cromosoma 21, también incluye los cromosomas atrocéntricos en el cromosoma 13 y el 14. Lo que es cromosoma metacéntrico, tenemos como características que sus brazos son de la misma longitud y el centrómero se ubica en la mitad de estos. El cromosoma telocéntrico es un tipo muy raro de cromosoma. Los humanos no contamos con este tipo. Las especies en las que sí se presentan son ratones, cerdos o jabalíes, debido a que ellos tienen entre 40 y 42 cromosomas. Los cromosomas telocéntricos no presentan sus distintivos brazos P y Q, a cambio presentan brazos largos y su centrómero se encuentra en la región telométrica de los cromosomas. Cromosomas son metacéntricos. Son una variable cromosómica con un centrómero desplazado hacia un extremo, generando dos brazos de longitud desigual. El brazo corto P y el brazo largo Q. Se caracterizan por su morfología simétrica. El centrómero se encuentra más cerca de un extremo, pero no llega al extremo completo del cromosoma. Son importantes en la genética y la sino- sino- citogenética, ya que se clasifican cromosómicamente. Estos pueden influir en la herencia de rasgos genéticos y comprender la base genética de enfermedades. En cuanto a los síndromes genéticos, yo le voy a hablar acerca de su clasificación. Bueno, primero una pequeña introducción. En cuanto a los síndromes genéticos, son trastornos causados por anomalías con los genes o cromosomas. Pueden clasificarse de varias maneras y aquí se presenta una clasificación general según algunas de las categorías comunes. Puede ser, por ejemplo, cromosómicos, y esto se subdivide en anomalías numéricas y anomalías estructurales. Los monogénicos, que esto se subdivide en tres: autosómicos dominantes, autosómicos recesivos y los ligados al cromosoma X. También encontramos los mitocondriales, los multifactoriales, los deleterios del desarrollo, los síndromes de predisposición del cáncer y síndrome de inestabilidad cromosómica. Aquí podemos observar en las imágenes algunos ejemplos o algunas formas de que se podría manifestar estos síndromes genéticos. Por ejemplo, podemos ver diferentes, tal vez, morfologías, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos observar en cuanto a los brazos, distancia de los ojos. Bueno, estos son algunos de los ejemplos, pero esto ya sería profundizar. Ahora le doy pase a mi compañero para que les puedan explicar un poquito más sobre esto. En lo que es clasificación de los síndromes genéticos, tenemos a los trastornos cromosómicos, los cuales se dan por duplicación del cromosoma, es decir, se genera una mayor cantidad de material cromosómico, hay una ausencia o malformación de este, lo cual está presente en enfermedades como síndrome de Down, de Turner, trisomía 13 y 18. Los defectos monogenéticos son causados por el defecto de un gen en particular. Estos se presentan en 6 patrones distintos.
El primero es el autosómico dominante, donde las anomalías aparecen en cada generación y los niños que provienen de padres con estas anomalías tendrán un 50% de probabilidad de poder heredar la enfermedad. Estos trastornos son la hipercolesterolemia familiar o el síndrome de Marfan. El otro patrón es el autosómico recesivo, donde los padres son portadores pero no presentan síntomas y la probabilidad de que los niños lo padezcan es del 25%. Un trastorno es la anemia drepanocítica. El tercer patrón es el dominante ligado al cromosoma X. Este gen solamente aparece en las mujeres y existe un 50% de probabilidad de que los que han heredado contraigan esta enfermedad. Algunos de estos trastornos que son muy raros es el raquitismo resistente a la vitamina D. El trastorno o patrón recesivo ligado al cromosoma X solamente le da a los varones y existe un 50% de probabilidad de poder contraer esta enfermedad. Algunos de estos trastornos son la distrofia muscular o la hemofilia. El siguiente patrón es la herencia ligada al cromosoma Y. Y esto ocurre porque un gen ha mutado y solamente afecta al cromosoma sexual Y del padre. Algunos de estos síndromes son el XXY, entre otros. Y el último patrón es la herencia materna mitocondrial. Estos solamente heredan el ADN de la madre, haciendo que una enfermedad sea de mayor probabilidad que provenga de la madre y también se pueda conocer algún desorden familiar. Alguno de estos trastornos es el síndrome de Barth. Los síndromes genéticos multifactoriales son complejas afecciones médicas que resultan de la interacción de diversos factores genéticos y ambientales. A diferencia de los síndromes genéticos monogénicos, que son causados por una única mutación en un solo gen, los síndromes multifactoriales implican la participación de múltiples genes. Estos síndromes presentan una complejidad clínica y una ampliedad variable. Dato al esquema, representa los componentes genéticos y ambientales de ciertas enfermedades. En el extremo del genético, podemos encontrar las enfermedades como la distrofia muscular, la hemofilia y la estrogénesis imperfecta, donde el componente genético es el único responsable de su expresión. Por el otro lado, encontraremos las enfermedades que se expresan debido únicamente a un componente ambiental, como por ejemplo el escorbuto, la tuberculosis y el centro donde es el centro, y en el centro eh, encontramos los espectros que se expresan entre la genética y el ambiente. Encontramos las patologías, las enfermedades y los tipos. Pasamos a la última etapa, que es el síndrome de Down, el cual yo les voy a dar una definición. El síndrome de Down, también conocido como trisomía 21, es un trastorno genético causado por la presencia de una copia adicional del cromosoma 21. Esta condición se caracteriza por tener ciertos rasgos físicos distintivos, discapacidades intelectuales de leve a moderada y posibles problemas de salud asociados. Las personas con síndrome de Down pueden experimentar retrasos en el desarrollo y tener necesidades médicas específicas, pero con el apoyo adecuado, muchos pueden llevar vidas productivas e integrarse satisfactoriamente en la sociedad. Aquí podemos observar, bueno, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, por lo que tenemos 46, pero en el caso del síndrome de Down, en el cromosoma 21, aquí vemos que se repite. Aquí unas cuantas características que a continuación mis compañeros también van a profundizar. Y bueno, esto sería una imagen referencial sobre una persona con síndrome de Down, que no solo serían las características faciales, sino también podemos ver en cuanto a la distancia de sus dedos y muchísimas otras más. En lo que es diagnóstico para síndrome de Down, tenemos dos tipos de prueba.
las cuales son las pruebas de detección y de diagnóstico. Las pruebas de detección se hacen a través de un análisis de sangre y una ecografía. En la prueba de análisis de sangre, lo que se hace es medir la cantidad de alfa-fetoproteína en el suero materno o si no el MSAFP. También la detección triple o cuádruple en sangre de la madre. Y en la ecografía lo que hace es evaluar la cantidad de líquido amniótico detrás del cuello del bebé, ya que podría ser un indicador de síndrome de Down. Luego en el muestreo de vellosidades coriónicas, que es una prueba de diagnóstico que se continúa luego de que una de estas dos pruebas haya dado positivo, es que se va a extraer material placentario a través de lo que es un ultrasonido que va a evaluar cómo va a estar el bebé para que no hayan complicaciones. Y aquí lo que se hace es con un instrumento que tiene un tubito largo, se va a introducir hasta extraer un poco de este material placentario. Y ya que este nos va a servir como prueba de descarte, ya que estas pruebas no tienen un 100% de efectividad, ya que arrojan falsos positivos o negativos. En lo que es la amniocéntesis, el ultrasonido también se usa con el mismo propósito, pero aquí se va a extraer lo que es el líquido amniótico, con lo que es con una aguja se va a penetrar lo que es el saco amniótico, no sin antes haber aplicado antes anestesia local. El ultrasonido se va a seguir usando para poder evaluar cómo ha respondido el bebé o la madre a lo que es esta prueba. El líquido amniótico se extrae ya que este contiene células de bebé, los cuales sirven como prueba de descarte. Luego, lo que es la cordocéntesis o percutánea de sangre del cordón umbilical, la aguja va a ir hasta lo que es el cordón umbilical para extraer de allí sangre. Y se hace más o menos el mismo procedimiento, se retira la aguja y con el ultrasonido se mira cómo es que ha respondido el de la madre, ya que esta de acá es la más invasiva de entre las tres. El objetivo de estas tres pruebas es que de detección de cambios cromosómicos en las células del bebé, ya que esto de acá podría ser un signo de síndrome de Down, lo cual, si es así, da un positivo, pero no son del 100% seguras. Las características de los pacientes que presentan síndrome de Down va a variar de acuerdo al nivel de gravedad que estos tengan. Sin embargo, todos comparten estas características morfológicas. Lo principal es que tengan una cabeza pequeña, una hendidura palpebral oblicua, manchas de Bruchfield que se presentan por los ojos, alteraciones morfológicas de las orejas, nariz que comúnmente se llama en forma de silla de montar, el cuello corto y ancho, la boca pequeña con una lengua grande y con un paladar ojival, que tengan epicanto, una cara redondeada y el pelo lacio y fino. En cuanto al cuerpo, presentan una baja estatura y muchas veces también las manos anchas. Estas características también llegan a causar complicaciones a los pacientes que sufren de este síndrome. Algunas complicaciones que se presentan entre los niños y la adultez temprana, que sería entre un rango de los 18 años, serían complicaciones cardíacas, gastrointestinales, respiratorias, sensoriales, anomalías ortopédicas debido a las malformaciones o el cáncer. Ya pasando a la etapa de la adultez entre 19 y 40 años, tendrían complicaciones con infecciones respiratorias, cardíacas o condiciones renales. Ya en la vejez, cuando pasan los 40 años,
seguirían sufriendo de infecciones respiratorias, enfermedades coronarias, problemas renales, respiratorias, cardiovasculares, cerebrovasculares, mayor probabilidad de tener cáncer o leucemia y la demencia o el Alzheimer. Gracias. Tratamientos o terapias que se lleva el paciente con el síndrome de Down. El síndrome de Down es una afección que dura para toda la vida. Los servicios que proporcionan ayudar a los bebés o a los niños con este síndrome a mejorar sus capacidades físicas e intelectuales. La mayoría de estos servicios se centran en ayudar a los niños con estos síndromes a desarrollarse en su máximo potencial. Estos servicios incluyen la terapia del habla, ocupacional y la física.